Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Bienvenidos a nuestra casa hoy en Metro, que estamos unos minutos haciendo hoy un programa que tiene mucho que ver más que nada con los informes. No tenemos una entrevista in situ, más allá que te hemos acompañado como siempre de Santiago Vega y hoy de Fabián Aguilera de Música Chiva, que vino únicamente a presenciar estos breves minutos que tenemos en nuestro programa. Lo que es importante en esta parte, no queríamos dejar pasar primero un momento clave de esta semana que tiene que ver primero con la presentación que va a haber en Naciones Unidas del informe de la necesidad de acabar con el bloqueo que ya lleva más de 60 años contra la República de Cuba, impulsado por la administración Kennedy, y que tiene que ver también con esta situación gravísima que se plantea en una guerra casi ilimitada que Estados Unidos lleva en términos económicos, políticos, hasta ahora no militares, contra Venezuela. En el caso de Cuba, el bloqueo recrudeciendo también por el hecho de que Cuba también se ve sancionada por la potencia imperial por ser un país que acompañe el proceso bolivariano. Es tan delicada esa situación que el gobierno cubano, la revolución cubana, desde hace 3 semanas ha iniciado un proceso de austeridad y una especie de control máximo sobre el combustible que a la isla no está llegando por precisamente este bloqueo que tiene que ver con la imposibilidad que tiene la revolución bolivariana de exportar petróleo. Fíjense qué crítica que es esta situación en la cual hoy la diplomacia cubana está también preparando su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas denunciando el bloqueo una vez más, y estamos casi seguros otra resolución aplastante que va a tener la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo. La última fue tal vez la más impactante de todos los tiempos, casi 189 países contra el bloqueo, solamente Israel y Estados Unidos sosteniéndolo, pero eso lamentablemente no es vinculante. Las únicas decisiones que tiene la Organización de Naciones Unidas vinculantes son las del Consejo de Seguridad, lamentablemente. Es como que la Asamblea de los Países puede hacer un castigo moral que está teniendo Estados Unidos desde el año 92, cuando se impuso la primera resolución contra el bloqueo, pero no es un castigo vinculante. Lo que es importante, ¿por qué planteamos este tema? Vamos a abrir el programa de hoy con un informe que tiene mucho que ver con cómo afectan las sanciones económicas a la revolución bolivariana. 140 medidas contra la economía venezolana ya ha tomado la administración estadounidense, partiendo desde el momento en el que Obama declara en el año 2015 a Venezuela como amenaza a la seguridad nacional. Una amenaza inusual e infrecuente, esos son los términos que utiliza la administración Obama, para empezar a desandar un camino que ha enloquecido la economía doméstica del pueblo venezolano y ha transformado también en materia de guerra y de una, esperemos que no, posible intervención militar, sanciones económicas que han llevado al paroxismo. Ya Venezuela no solamente no puede acceder a créditos o a intercambio comercial, tampoco puede pagar sus deudas y le están robando sus activos. Se quedaron con una empresa importantísima de PDVSA como es Citgo, una refinería en Estados Unidos, y por ejemplo el Banco de Portugal, el Banco de España o el Banco de Londres no les devuelven los activos en oro. Algunas de esas cosas, para entenderlas y no hablar tan coloquialmente, arrancamos hoy en este informe que tiene que ver con cómo afectan las sanciones, cuáles son las sanciones directas que la economía imperial desarrolla contra la revolución bolivariana. Since 2014, the Bolivarian Republic of Venezuela has been the target of no less than 150 unilateral coercive measures, or sanctions, implemented by over 40 legal instruments and executive orders from the United States government and its allies, such as the European Union, the United Kingdom, the Lima Group, Canada, Panama, and Switzerland. These measures are part of systematic attempts at regime change against the South American country, which have escalated significantly in recent years, including threats of military intervention. Nevertheless, there is already an intervention underway with devastating effects, the economic, financial, and commercial blockade against Venezuela. And rather than the Maduro government, the main victims have been the Venezuelan people. New U.S. sanctions. Sanctions against. Sanctions Maduro. Sanctions on Venezuela. The sanctions were another option to send him a message. And sanctions is the way to do that. The sanctions against. Sanctions. War by other means.
Ever since the Bretton Woods Agreement, from the Torricelli-Graham Act against Cuba to the Trading with the Enemy Act applied against North Korea, all the way to the Obama decree against Venezuela, the United States has resorted to these policies to pressure countries that refuse to toe the line. Here are the main examples. 1950, North Korea. Korea is a small country. With the U.S. taking part in the Korean War on the South Korean side, then-President Harry Truman decided to implement coercive economic measures against North Korea with a complete embargo on exports, looking to weaken what was then an ally of the Soviet Union. 1960, Cuba. President Eisenhower imposed severe sanctions following the nationalization of U.S. properties and strategic companies in Cuba. Quedan nacionalizadas todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la The blockade was subsequently intensified until completely forbidding any goods from going in, including food and medicine. 1990, Iraq. In the context of the First Gulf War, Washington imposed sanctions against Iraq, blocking all imports with some exceptions of food and medicine, and forbidding any exports of oil and derivatives. I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Sanctions escalated in the years that followed, until 2003 when they gave way to the next military invasion of Iraq, under the false pretense that Iraq possessed weapons of mass destruction. Fast forward to the present. The U.S. is still oppressing the peoples and nations that stand in the way of its interests, and the brutal attacks are now targeting Venezuela, subjecting the Caribbean nation to a political, commercial, and financial blockade whose effects are yet to be fully felt. December 18, 2014. The United States Congress approves the Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act. The bill contemplates the freezing of assets belonging to individuals or companies in U.S. territory or under U.S. jurisdiction, as well as blocking dealings with Venezuelan state officials, entities, and companies. March 8, 2015. The 2014 Act is elevated to Executive Order 13692, known as the Obama Decree, in which Venezuela is labeled an unusual and extraordinary threat to U.S. national security. This decree became the legal basis for all of the unilateral measures and sanctions applied since then. From May to December of 2016, banks such as Commerzbank in Germany, Novo Banco in Portugal, and JP Morgan in the US, alongside other companies, lend themselves to the commercial blockade, resulting in Venezuela facing growing difficulties to find intermediaries for its financial transactions. July to August 2017, Delaware Trust, PNC Bank, and Citibank, all U.S. financial institutions, refused to receive Venezuelan funds and forbid their clients from dealing with Venezuela. August 24, 2017. It's a strong message for the people of Venezuela. The U.S. government imposes Executive Order 13808, prohibiting the direct or indirect sale of Venezuelan government bonds, tightening the financial boycott and the policy of isolating the Venezuelan banking sector, and severely affecting the operations of the state oil company PDVSA. August to December 2017. Bank of China, BDC Shandong, UBS Group, Deutsche Bank, and a number of Russian banks are pressured by the U.S. Treasury Department to shut down Venezuelan accounts and freeze money that was destined for imports of food, medicine, and other basic goods. Rating agency Standard & Poor's declares Venezuela to be in selective default. January to April 2018. Payments related to 11 government and PDVSA bonds totaling $1.2 billion cannot be made to creditors due to obstacles imposed by sanctions. The Trump administration blocks the repatriation of dividends from the Venezuelan U.S. oil subsidiary, Citgo. May 21, 2018. A new executive order, 13835, escalates the economic blockade against Venezuela in response to Nicolas Maduro's re-election victory. Venezuela's President Nicolas Maduro has been declared winner of Sunday's election. The obstacles to transactions or renegotiation of debt are increased, targeting not only the Venezuelan government, but all state companies, among them the central bank and PDVSA. May to November 2018. The Brazilian government stops paying for electricity supplied to it by Venezuela, following threats from the U.S. State Department. The Trump administration forbids U.S. citizens and companies from dealing with gold exported from Venezuela. January 2019 to the present. The U.S. continues to escalate the economic strangulation, imposing new sanctions against sectors such as mining and institutions such as the central bank. The Bank of England announces the illegal seizure of $1.3 billion worth of Venezuelan gold. There are also sanctions against shipping companies, making the importation of food and medicine even harder. One of the latest attacks targeted the CLAP program, which benefits 6 million Venezuelan families with food boxes at subsidized prices.
More recently, on August 5th, Washington elevated its sanctions program to a definitive embargo, blocking all Venezuelan state assets in U.S. territory and threatening to impose secondary sanctions against countries and companies that maintain commercial relations with Venezuela. Washington's preference for these methods is no mystery. The influential think tank Council on Foreign Relations argued in a report that sanctions provide a visible and less expensive alternative to military intervention, taking for granted the tremendous U.S. interest in controlling Venezuelan territory, resources, and institutions. And sometimes there are even chilling confessions. In this administration, we're not afraid to use the phrase Monroe Doctrine. This is a country in our hemisphere. It's been the objective of American presidents. Estamos impactados, conmocionados, atravesados, como toda la población local, por el femicidio de Plotier, y se nos replantea permanentemente, bueno, ¿qué se hace frente a esto? ¿Cómo una comunidad como la del CP-Nocho puede atravesar todo este salvajismo? ¿Cómo un pueblo como Plotier, una ciudad como Plotier, puede asimilar este nivel de noticias? ¿Qué sucede también con el periodismo local, que ve interpelada una práctica muy enraizada con un machismo casi visceral, que se traslada en que, bueno, pero yo tengo que contar qué está pasando, y esto de los titulares rimbombantes, semen en el cuerpo, descuartizamiento, habló el asesino, todos títulos que uno dice, ¿qué práctica periodística puede resistir eso? Digamos, ¿qué tiene que ver ahí el afán de renta del dueño de un periódico, de una familia dueña de un periódico? Porque lamentablemente es eso gran parte de la comunicación local, y también la mirada formativa que puede tener algún periodista, alguna periodista, algún cronista frente a eso, ¿no? Todo eso nos interpela mucho, nos atraviesa, nos conmueve profundamente. Lo importante, uno siente en estas situaciones, es dejar hablar a los que saben. Nosotros rescatamos esta charla que tuvimos hace unos años con una de las personas, tal vez uno cree desde este espacio, más autorizadas para entender cómo se llega a esa situación, como lo es una de las fundadoras de la colectiva feminista La Revuelta, Ruth Zurbriggen. Nosotros dialogábamos en esa época con Ruth sobre la altísima tasa de femicidios que en Argentina también venía pegado a una autodefensa que significaba el ni una menos, una defensa que hace el cuerpo femenino abrazándose y saliendo a las calles. Gran parte de esos testimonios nos van a acompañar hoy en este programa. Nosotros vamos rápidamente a un corte y después desglosamos esa charla con Ruth Zurbriggen sobre la llegada del femicidio, este machismo atroz, también muy convencional, en el cual los medios de comunicación han tamizado y han esmerilado esa posibilidad de crítica, atravesados también por una práctica cotidiana y subjetiva, ¿no? No hay que perder los privilegios, pareciera ser el grito que pega el machismo permanentemente cuando uno observa este nivel de atrocidades. Después de la pausa, la charla con Ruth Zurbriggen.